Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Para tener información sobre las pólizas de seguro. Ok. Sobre más o menos sobre qué póliza de seguro te interesaría. Seguro de vida, personales, Seguro de vida. seguro de vida. Perfecto. ¿Cuál es tu edad? 19. 19 años. ¿Tu nombre cuál es? Guillermo Muñiz. Guillermo Muñiz. Actualmente te dedicas, estudias, trabajas, las cosas. Las dos trabajo y estudio. ¿Tienes hijos? No, soy una soltera. Eres soltero y compromiso totalmente. Todo. Ok, perfectamente. ¿Qué más desempeñas en el lugar donde tú estás trabajando? Soy gerente. Eres gerente, es giro de la empresa, es administrativo, tiene más con ventas, con campañero, Con la venta. con la venta. Sí. ¿Manejas alguna que hayas pesado? No. Ok. Mira, en este caso yo lo que te puedo ofrecer, Guillermo, si quieres checar las condiciones generales, serían dos tipos de seguros. Uno de los clientes personales, una cobertura de 3 millones de pesos y un costo mensual de 345 pesos. Es una prima pues, un poquito alta, pero la suma asegurada sí es pues una suma bastante considerable. Tú puedes tener un accidente en el trabajo, alguien se puede agredir en la calle, alguien, digamos, no es, yo te pongo la escena, no es que realmente. Y en este caso también tenemos indemnización por pérdidas orgánicas, desde un dedo índice hasta la parte de tu muñeca, tu brazo, total, una pierna, etcétera. Y dependiendo, por ejemplo, por tu dedo índice se te daría de esa suma asegurada de el 10%. Además de que, digo, prácticamente tú no estarías manejando ningún material, o vaya, alguna maquinaria pesada sin ningún tipo de solución por el cliente que se encuentra. ¿No? Digamos, puedes tener algún accidente en el baño, tú llegas a tener alguna pérdida permanente de un miembro de una extremidad de tu cuerpo, o llegas a tener parálisis cerebral, algún derrame, y hay casos que se indemnizan por la suma total de la aseguranza. Además de que tiene un beneficio extra, por el mismo costo que tú estarías pagando de 357 pesos, se te brinda un bono de 30,000 pesos más bienes familiares. En caso de que tú pierdas la vida, esos 30,000 pesos se le da a tu beneficiario, en este caso pueden ser hasta 3, tu mamá, tus hermanos, tus tíos, tu papá, tus abuelos, etcétera, etcétera. O más adelante lo puedes cambiar, ya que tú tienes planeado tener una familia, podrías tener a tu esposa, a tus hijos, tu esposa, un hijo, tu mamá o tu papá. Eso ya es dependiendo de lo que tú desees. Se le dan esos 30,000 pesos a los beneficiarios para que con esos 30,000 pesos pues también se atienden los gastos funerarios, digamos el velatorio, el cajón, todos los arreglos del lugar donde se van a enterrar. O bien si usted es ingeniero también se puede brindar esos 30,000 pesos como apoyo, digo ya dependería más bien de la persona que tus familiares estarían trayendo con nosotros. Esa es una opción, accidentes personales. Te digo, en este caso, por tu profesión no hay ningún tipo de exclusión, o sea, se te puede vender el producto sin ningún problema y, pues, digo, la forma segura del envío. Entonces, aquí lo también importante es que, por ejemplo, si tú me estarías aumentando un 10%, tu costo se mantiene, los 367 pesos, y la suma asegurada se está en 10% cada año, en un año estarías con 1,100,000 pesos. Está muy bien. ¿Sí? Ok, entonces nada más necesito por favor tu identificación oficial, ¿tienes los datos correctos? Sí. Ok, entonces vamos a empezar a llenar las formas para darle a tu póliza, que te van a llegar las condiciones generales con un lapso aproximado de entre 10 a 15 días hábiles, el domicilio. Necesito parte de especificación oficial, el domicilio cambia de especificación que tienes ahorita, el actual, o es el mismo. Este es el mismo. Ok, entonces yo la identificación para nosotros será el mismo con el comprobante de domicilio. En este caso ya nada más lleno los datos, ya tienen los nombres de los beneficiarios. Sí, dos. Perfecto, entonces nada más comenzamos con el papeleo y la